Los taxistas día a día tienen contacto con un montón de personas. Cada quien tiene su historia, algo que contar. Pero, ¿qué me diría usted si yo esta noche le narro algunos relatos que tienen que ver con este oficio, con la conducción y destino de cada viaje que tomen? Así que mientras somos pasajeros, vamos viendo por la ventana los edificios que pasamos, las autopistas, algunos negocios, casas. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Nuevo León, México, municipio de Monterrey, desde donde alguien a quien solo llamaremos Mario, un hombre que hace años tuve la oportunidad de escuchar de primera mano esto que les vamos a contar. Antes de cumplir los 18 años, solía pedir empleo en los negocios locales cercanos a mi casa. No voy a especificar dónde exactamente porque la gente de ahí se conoce muy bien y no queremos faltar el respeto a nadie. Pero digamos que vivía muy cerca del Parque Fundidora, una colonia cercana a la avenida Pablo de la Garza. El trabajo que más me gustaba y tenía más libertad en los horarios por mi escuela era en una base de taxis que estaba a una cuadra de la avenida. Yo solamente me encargaba de recibir las llamadas y enviar a los vehículos a la dirección que nos dieran. Todo esto, claro, antes de las aplicaciones que usamos hoy en día. En el año 2003 no se me olvida. Ahí entre los trabajadores y conductores conocí a, vamos a decirle, Felipe. Una persona de bajo perfil que no era tan platicador como los demás, de unos 40 años. Él prácticamente solo iba a hacer su trabajo y regresaba a su casa. Sí, era educado y respetuoso con los demás, pero no se incluía mucho. Y eso que ya llevaba unos años trabajando ahí en esa base. Solo era algo serio, nadie tenía inconveniente con eso porque todos esos años no había tenido problemas con nadie. Hubo un par de semanas de pronto en las que Felipe no se presentó a trabajar. Algo que no era habitual en él, ya que siempre pedía los días que se ausentara con anticipación. Y yo fácil me daba cuenta de eso porque tenía el registro día a día de los conductores. Aparte no era una base grande. Aún así, debido a la confianza que el dueño principalmente le tenía a Felipe, no hubo problema con eso. Supe que solo habló por teléfono con él y estaba bien. Solo dijo que quería descansar. Cuando volvió solamente comentó que había tenido unos problemas familiares, pero ya todo estaba en orden según él. Al menos yo sí lo noté cansado, ojeroso, como muy fatigado. Pero supuse comentándoselo también a mi jefe, con quien tenía mucha confianza, ya lo conocía de hace años, que el trabajo lo ayudaría a distraerse de todos esos problemas. Lo extraño de todo esto empezó cuando notamos que el señor Felipe ya no tenía tanto efectivo como antes. No quería impresionarlo con eso, pero era algo extraño. Él era siempre de los que más trabajaba y traía más dinero. Y un día se acercó conmigo y me pidió de favor que le diera más viajes cuando llamaran, porque él mismo nos contó que ya no subía a tantos pasajeros, cosa que hasta a Felipe le extrañó, pues no era normal. Claro que yo no tenía voz ni voto en estas decisiones. Solamente lo escuchaba y le pedía perdón, ya que siempre yo respetaba el orden de los viajes que se iban asignando. No era el único taxista trabajando ahí, entonces tenía que tratar ese tema con el dueño. Mi jefe aceptó y me comentó que si él estaba disponible sería la primera opción cuando llamaran, que yo lo tuviera en cuenta. Mi jefe conocía también a Felipe desde hace muchos años. Vivían en la misma colonia, cruzando la avenida cerca de unos rieles de tren. Yo siempre quise ser justo con todos los demás taxistas, pero sí me ganaba la empatía por él. Y le ayudé lo más que pude. Trataba de que fuera prioridad si no estaba ocupado.
y a la vez que los demás no se dieran cuenta. Pero al final de cada día, volvía igual, sin dinero. Un día llegó molesto, insinuando que tal vez era mi culpa que no tomara más viajes, ya que decía que cuando llegaba a las direcciones que yo mismo le asignaba, nadie se subía al taxi. Es decir, sí había personas en el lugar, ya sea en negocios, casas, en la calle, pero nadie lo tomaba. Se quedaba ahí esperando y mejor regresaba. Cuando supe que podía meterme en problemas por no sé qué razón, no entendía qué diablos estaba pasando. Sí, puede ser que de pronto fuera alguna llamada de broma, pero es que él no tomaba ni un solo viaje y los demás sí. ¿Cómo era posible que solo al señor Felipe le tocaran durante varios días seguidos puras llamadas de broma? No tenía sentido. Pensaba en esos días en algo para tener con qué defenderme, aunque no sabía nada de qué estaba pasando. Mi jefe al inicio se puso de su lado y me regañó, así que sabía que pronto tenía que hacer algo para demostrarle que no era mi culpa. Pasaron otros días así, en el que pensaron que yo era el responsable de eso, que me dejaba engañar por bromistas que pedían un taxi y no subía nadie. Pero se los repito, ¿por qué solo le tocaban a él y no a los demás, ni uno solo? Es algo que no entendía por qué no se detenían a pensar en eso. Yo comencé a apuntar los teléfonos de quienes llamaban para marcarles al día siguiente y confirmar si todo estuvo en orden con el servicio. Y desde las primeras llamadas que hice, supe qué estaba pasando. Las personas me dijeron que sí veían llegar a un taxi. Se les daba el número de matrículas para identificarlos, pero no se subían, porque decían que él ya tenía a una pasajera en los asientos de atrás. Es por eso que lo dejaban ir. Fueron varias personas las que me comentaron esto. Les pregunté si podría llamarles de regreso con mi jefe al lado para que ellos mismos le pudieran decir y aceptaron, ya que en parte también estaban molestos y se podían quejar con él. Me tomó otro día más para que pudiera hacer de nuevo las llamadas con mi jefe, esperando que tuviera un rato libre. Él al principio creyó que yo estaba inventando todo eso, pero se fue convenciendo cuando ellos mismos se lo decían. Pidió detalles a los clientes sobre Felipe para confirmar que fuera él, y sobre la mujer que iba en el taxi, para descartar que fueran varias, distintas o la misma. Es decir, que probablemente estuviera utilizando el taxi de una manera incorrecta. Y cuando escuchó a unas 3 personas decirle lo mismo, ya me creía. Y esperamos a Felipe ese día. Mi jefe tenía que confrontarlo. Cuando lo hizo, llegó, igual de molesto que los últimos días. Pero rápido mi jefe lo contuvo y comenzó a preguntarle acerca de cada uno de sus viajes. Felipe no titubeó y contestó todo en orden. Sin embargo, mi jefe le contó todo, diciéndole que ya no podría seguir trabajando ahí si seguía con eso. Aunque, ¿saben qué? Yo, que llevaba los registros de las horas de los taxistas, sabía que Felipe tenía sus horas en orden. Nunca se tardaba más de lo esperado. Llegaba rápido por otro viaje y se iba, aunque nos estuvieran diciendo que veían a una mujer en el taxi y que creíamos que se iba por ahí con ella. No tenía sentido. Sí llegaba a los destinos a tiempo. Regresaba en cuanto terminaban los minutos de espera. No, todo era extraño. Felipe se molestó y pidió hablar con los clientes. Nos preguntó por cosas específicas sobre la apariencia de esa tal mujer, pero solo teníamos una ligera descripción, la que nos dieron los clientes que la veían de lejos. Se quedó cuando le dimos la descripción, conmovido por unos segundos. Salió corriendo de la base de taxis tomando su unidad y manejando a toda velocidad. Mi jefe me dijo que lo acompañara, dejando al cargo a una chica que trabajaba ahí también. Él empezó a seguirlo por unas calles.
Les digo esto porque él lo conocía de muchos años. Si no, imagino que no le hubiera importado a dónde iba el señor Felipe. Con esa cara lo hubieran visto. Era una expresión de terror. No que Felipe tuviera miedo, no. Él daba miedo. Mi jefe no me decía nada más que lo íbamos a buscar a su casa, que algo tenía el señor Felipe. Y él ahí me contó que lo conocía desde la secundaria y nunca lo había visto así, que algo había pasado. Cuando llegamos a una cuadra que se les conoce como privadas, que son calles angostas donde caben a lo mucho 2 autos y ya. Solo hay 2 carriles pequeños, vaya. Estaba el taxi mal estacionado en su casa, con la puerta del conductor abierta. Yo no sé qué pensaba o sabía mi jefe, porque parecía que él sabía muy bien que debía seguirlo. Rápido se bajó del auto, intentó entrar a la casa, pero estaba cerrada con candado. Me dio su viejo celular y me dijo que llamara a la policía, diciéndome la dirección de la casa y simplemente que les pidiera que vinieran pronto. Esto ya no era una cuestión del trabajo. Algo más estaba pasando, y ahí me tocó estar, metido quién sabe en qué. Él siguió intentando entrar al mismo tiempo que le gritaba por su nombre, pidiéndole que abriera la puerta. Algo que es casi como un milagro en México es que una patrulla llegara rápido. Andaba por ahí cerca, me imagino. Al llegar, ellos se acercaron con mi jefe. Hablaron y yo no alcancé a escuchar nada. Me bajé del auto y me pidieron que no me acercara, abriendo la puerta a la fuerza de la casa del señor Felipe. Y no entendía por qué, a qué habíamos ido, de qué habían hablado. Yo no lo vi, y agradezco infinitamente que no me dejaran acercarme, porque la escena que encontraron dentro de la casa fue horrible. Mi jefe me contó que cuando él salió muy mal de ahí, que el señor Felipe le había quitado la vida a su esposa, al parecer desde hace ya unas semanas, y estaba tratando de deshacerse del cuerpo. Me dio los detalles, pero no se los voy a contar, fueron muy grotescos. Pero digamos que se deshacía de su esposa por partes. Como yo era menor de edad, me desalojaron de ahí y me llevaron a casa. Me comentaron que de ser necesario tendría que acudir a declarar, claro, acompañado de un adulto y todo lo demás. Sin embargo, solamente mi jefe me pidió los números de las personas con las que habíamos hablado en esos días, y todo eso estaba apuntado en mi libreta. Continué yendo al trabajo. La base afortunadamente no se vio comprometida, pero mi jefe no se veía por ningún lado, hasta que el sábado de esa semana llegó a mediodía con comida para todos. Los demás taxistas no se enteraron casi de nada, y lo poco que supieron era por fuera. No sabían de todo lo que había estado pasando con los clientes y la mujer del taxi. Cuando terminamos de comer, mi jefe y yo nos fuimos a una zona más discreta para platicar. Él me contó que junto con la policía visitó a algunos clientes con los que habíamos hablado. Nuevamente les pidió que le dieran la información lo más detallado posible. Cuando llegaron al aspecto de la mujer, y esas personas se la describían, mi jefe a cada uno les enseñó la foto de la esposa. Y todos decían que sí, era ella. Esto no servía de nada para la investigación, lo que faltaba por concluir, porque la mujer había fallecido semanas antes de que la vieran. No podía ser ella, pero entonces, ¿quién más? Él no les contó nada de la mujer, lo que había pasado con ella, nada. A lo que llegamos platicando entre nosotros y con una señora que conocía muy bien la colonia, fue que la energía, el fantasma, como quieran llamarle, el espectro de aquella mujer, se quedó para vengarse de lo que le hizo el señor Felipe. Fue lo que dedujimos, no sé si tengamos la razón, ya que cuando se dejó ver por la gente, fue cuando pasó todo.
y supieron lo que había hecho Felipe, mas lo que yo todavía no estoy muy seguro. ¿Qué más sabía mi jefe? A Felipe lo encontraron culpable, fácil, pero al cabo de un tiempo su cordura se fue deteriorando cada vez más. Nos contaba la misma señora que conocía a la mamá del señor Felipe, que él decía que, aún estando en el penal, se le seguía apareciendo su esposa. Y esos avistamientos lo atormentaban tanto, día, noche, madrugada, no lo dejaban en paz. Y que al poco tiempo, este hombre falleció. De hambre, le dijeron. Dejó de comer de un día para otro y se fue acabando. La verdad, yo no sé qué diablos pasó. Lo cuento tranquilo ahora, pero el haber vivido eso me marcó. Esa base de taxis ya no existe. Mi jefe tiene un negocio de venta de autos y de vez en cuando todavía lo saludo, pero nunca más volvimos a hablar de ese tema. Un relato muy desgarrador, ¿no cree? La persona que me contó esto hace años, cuando me lo platicó, me dijo la dirección exacta de la casa del señor Felipe. Actualmente ya es una bodega. Derrumbaron esas casas y la base de taxis se convirtió en casas de renta. Todo cambió por allá, en esa base de taxis donde, en parte, ocurrió un evento horrible que mezcló lo paranormal con ese miedo a los vivos. ¿Usted a qué conclusión llegaría? Coméntenos en lo que ahora nos vamos a las afueras de Michoacán, México, desde donde Jesús Hinojosa esta noche nos cuenta esto. Hace años, si la memoria no me falla, fue en el 98 o 99. Me tocó hacer un viaje para un par de mujeres. Trabajé por un par de años como taxista. Lo tomaron casi saliendo de la Huacana. Me pidieron ir a una dirección que quedaba hacia dentro de una zona rural, allá por los cerros. Yo solo dudé por el hecho de que el regreso podía ser que no me diera el dinero suficiente para que fuera ganancia y no pérdida por la gasolina y el tiempo. Pero ellas me dijeron que estaban haciendo un trabajo para el gobierno, nada extraño o clandestino. Sí me lo dijeron, tenía que ver con una comunidad que vivía por allá, y que fácil me podían pagar todo el día si no tenía problema, ya que ese dinero era destinado a esos viajes, no salía de su bolsillo. Se habían quedado sin transporte y no sé qué más. Me lo pidieron casi rogándomelo porque me decían que no querían quedarse allá y que sería casi imposible conseguir un taxi de regreso. Tomando esto en cuenta, acepté. Nos fuimos para allá y conduciendo más o menos una hora, entre carretera, caminos en su mayoría de terracería, llegamos a un pequeño pueblito a las faldas de un cerro. Este era un pueblo pequeño que yo no conocía ni sabía que había por allá. Al verlo, las mujeres me dijeron que era un alivio ver que era pequeño, que así regresaríamos más pronto de lo esperado. Creo que trabajaban haciendo como un tipo de censo, pero solo hacia esas áreas. Algo así, no les entendí muy bien. Se bajaron y yo les dije que las esperaría en una tiendita que había encontrado, mientras me tomé un refresco y platiqué con el señor de la tienda. Muy buena gente, la verdad, tanto su señora como él. Y luego de más o menos una hora regresaron. Me dijeron que les faltaba solamente un área que les habían comentado la gente que vivía ahí. Estaba todavía más a las afueras de ese pueblito, pero que ahí no subía nadie, más que los de esas casas, y solamente era caminando. Las llevé hacia esa área, y ahí las mujeres con sus libretas, gafetes, me iban platicando de que se les hacía raro tener que ir también a esa parte, que algunos vecinos les habían dicho que mejor no fueran o que si después de un tramo por ese camino no veían las casas, se regresaran. Llegamos a una parte donde era claramente solo camino para personas. Muy bien marcado, no tenía nada de raro. Pero yo no podía dejar solo mi taxi y ellas no tuvieron problema con eso. Me dijeron que regresarían pronto, que solo iban a caminar un rato y si no veían nada, les harían caso y regresarían. Yo me quedé en mi taxi,
Afortunadamente estaba nublado y un poco fresco el clima, así que no fue molestia para nada esperarlas. Pasó un rato. Dieron las 4 de la tarde. Habían estado allá creo que ya más de una hora y no volvían. Vi pasar a una persona y le pregunté si quedaban muy lejos las casas de ese camino. Pero la señora de unos 50 años me vio confundida, diciéndome que allá no vivía nadie, o que al menos no sabía de nadie quien tuviera su casa por allá, que ese camino era para el cerro y un arroyo. Y le conté a la señora de las mujeres que había llevado. Ella me dice que no debieron ir allá solas, que normalmente nadie de ese pueblo iba para allá. Yo le pregunté preocupado que por qué, pero ella me dice que la disculpe, pero que no sabe exactamente la razón. Solo creció escuchando que nadie debía ir para allá, que era peligroso, pero que nadie decía nunca por qué, que la gente simplemente desaparecía. No sabía qué hacer, si ir, llamar a la policía, ¿a quién? Cuando las escuché gritando, a lo lejos pero acercándose. Me asomé hasta donde alcanzaba a ver y venían corriendo. Traían la cara roja, desesperadas, diciéndome que nos fuéramos. Se subieron al taxi y las tranquilicé como pude, diciéndoles que estaban bien, que ya estaban aquí, y preguntándoles también qué les había pasado. Señores, que no sabemos qué pasó. Caminamos por un buen rato sin ver ni escuchar nada, siguiendo el camino y escuchamos más adelante voces. Solo por eso seguimos el camino, porque creímos que quizás ya estábamos cerca. Y por más que escuchábamos cada vez más cerca de nosotras esas voces, eran de personas, de gente platicando. No llegábamos a ellas. Avanzamos llegando hasta una como pared alta de piedra, así en medio del camino. Esta pared tenía como pinturas extrañas. Ella, mi compañera, dice que no, pero a mí me pareció como ese líquido rojo del cuerpo, señor, ¿me entiende? Seca ya, formando figuras extrañas. No sé si eran como símbolos, letras de otro idioma o qué. Mi compañera, mientras yo veía esa pared, me enseñó, dile lo que vimos. La mujer me describió una bocina pequeña, redonda color vino, sin un solo botón. Ella creía que era una bocina porque cuando la levantó era de donde venían esas voces. La tenía en sus manos y las dos escucharon claramente que ese sonido venía de ahí. Se asustaron todavía más cuando me dijeron que, al tenerla en sus manos, escucharon risas detrás de esa piedra. Eran muchas, pero como risas de niños. Luego escucharon como sonidos de animales que nunca antes habían oído, rugidos. Ahí fue cuando arrojaron eso que decían era una bocina y corrieron, escuchando cómo entre la maleza algo pesado las iba siguiendo. Pero después de un tramo muy corto ya no lo escucharon. No se detuvieron para averiguar si aún la seguía. Ellas siguieron corriendo y fue cuando llegaron conmigo. Quiero que pongan atención a esto que les voy a decir. Les hablo del año 98, 99, uno de esos dos, estoy muy seguro. La bocina que describieron haber visto allá en los cerros, sola. El diseño es como a día de hoy. Podríamos describir en diseño, válgame la redundancia, como una pastilla a una Alexa. Este asistente virtual que se hizo famoso hace apenas unos años, un altavoz. Pero en ese entonces, así en medio de la nada, no sé qué vieron. Sumando a que me contaron también que muchos vecinos les habían dicho que no fueran, que no sabían qué había allá, si animales, alguna gente extraña, brujas, brujos, que a nadie le quedaba claro por qué no iban simplemente. Y a quienes veían ir para allá, nunca más los volvían a ver. De mi relato no esperen un final o conclusión, más que la fortuna de que esas mujeres hayan regresado con vida, porque lo demás
No tengo idea qué diablos pasó. Una experiencia de esas que nos hacen sentir tan extraño. ¿Qué cree usted que pudieron haber visto? ¿O con qué se habrán topado? ¿Qué era eso que parecía ser una bocina? ¿Cuáles son sus teorías? Coméntenos, antes de que termine nuestro viaje en taxi. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí, de eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.